Lo que viene, lo que sigue, lo que es inminente, es algo que se llama el rapto de la iglesia para la protección del día de la ira de Dios. Dios promete librar a los suyos del día de la ira. La Biblia ha profetizado desde el Antiguo Testamento un momento específico que se ha estado esperando desde el principio, que se llama el día de Jehová. ¿Y qué es el día de Jehová? Es un día de juicio final donde Dios vendrá a ejecutar un castigo definitivo para Israel y para todas las naciones rebeldes. Es un juicio global. ¿Y qué significa que sea un juicio global? Que es en todo el planeta Tierra. ¿Cómo llama la Biblia a este día? Número 1, lo llama el día de Jehová. Eso está en Isaías capítulo 2, 12, en el 13, del 6 al 9. También está en Joel capítulo 1, versículo 15, en el capítulo 2. También está en el capítulo 3 de Joel. Y una referencia en Tesalonicenses es primera de Tesalonicenses 5, 2, donde se habla del día de Jehová. Pero miren, la Biblia habla de ese mismo día de juicio con otros términos. Lo describe también el día de juicio y venganza. Isaías 34:8, Isaías 35:4, en el capítulo 61 versículo 2 y en Isaías 63:4, día de juicio y venganza. En Isaías 26:20 se habla de el tiempo de indignación, tiempo de dolores de parto. Jeremías 4:31. Tiempo de prueba, también se le llama tiempo de destrucción o el día de la destrucción. Se le llama día de oscuridad, un día de desolación, un día de castigo, un día de angustia o también un día de tribulación, como nunca la ha experimentado este planeta. Y se habla de una gran tribulación, Deuteronomio 4:30, y también se le llama la hora del juicio. Vamos a Sofonías capítulo 1. ¿Cuál es el punto de Sofonías? Está hablando de este día de Jehová. Palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalias, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Eliminaré por completo todo de la faz de la tierra, declara el Señor. Y miren el versículo 3, eliminaré hombres y animales, eliminaré las aves del cielo y los peces del mar, y haré tropezar a los impíos, extirparé al hombre de la faz de la tierra. Esto dice Jehová. Versículo 4, extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Esta disciplina que viene hacia todo el planeta Tierra, pero hay un énfasis particular en una disciplina a Israel, a Jerusalén. Cortaré de este lugar al remanente de Baal y los nombres de los ministros idólatras junto con sus sacerdotes. Bajen su mirada al versículo 7. Calla delante del Señor tu Dios, porque el día del Señor está cerca, porque el Señor ha preparado un sacrificio y ha consagrado a sus invitados. Y sucederá que en el día del sacrificio del Señor castigaré a los príncipes, a los hijos del rey. Y bajen su mirada al versículo 14. Cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero. Día de ira aquel día, día de congoja, día de angustia, día de destrucción, día de desolación, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad, día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. ¿Esto ya sucedió? Esto no ha sucedido. Ahora acompáñenme a Daniel capítulo 12, del versículo 1 al versículo 2. Y dice así la profecía de Daniel: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro, y muchos de los que duermen del polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para ignominia, para el desprecio eterno. Miren, es mi convicción que este día de juicio que hemos estado mirando, ese día del Señor, ese periodo de acción, también se podría resumir como la segunda venida de Cristo.
Cuando se habla de la segunda venida de Cristo, comúnmente hay confusión. No entendemos que la Biblia está hablando de la segunda venida, pero está hablando como un periodo de tiempo. Cuando habla de la segunda venida, está hablando desde ese momento donde está el rapto de la iglesia hasta el punto donde Jesucristo pone sus pies sobre la tierra en el monte de los olivos. La segunda venida o este día de Jehová es el mismo término y está hablando de un periodo de tiempo donde Dios va a ejecutar juicio sobre este planeta Tierra. Miren que lo que dice 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. ¿Qué quiere decir eso? No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, y ya hemos leído las referencias del día de la trompeta en Sofonías, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 1 Tesalonicenses 4, del versículo 3 en adelante. Dice: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es el contexto? La iglesia en Tesalónica se estaban empezando a morir los hermanos en la iglesia. Y los hermanos estaban diciendo: pero si estamos esperando la venida, los que se murieron, ¿qué va a pasar? Entonces Pablo escribe para contestarles, para que no estén angustiados. ¿Qué les dice? Versículo 14. Pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos. ¿A dónde? En las nubes, al encuentro del Señor en el aire. En el aire. Ahí comienza esa segunda venida, que es un periodo completo donde el Señor primero se encuentra con los suyos en el aire y los toma para sí. Ahí estaremos con el Señor por siempre. Versículo 18. Por lo tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. ¿Por qué Dios toma a los suyos antes de la ira venidera, antes del día de Jehová, antes del día del juicio? Miren, varias razones, pero la primera es la manera como siempre ha obrado Dios cuando va a traer un juicio global o cuando ha traído un juicio sobre una nación o sobre un pueblo grande. Él saca a los suyos. Él saca a los suyos. ¿Pueden pensar en varios pasajes? ¿Pueden recordar lo que hizo con Noé y con su familia? Va a traer un juicio global. Él saca a los suyos. Va a traer un juicio sobre Sodoma y Gomorra y él saca a los suyos, un remanente pequeño. Es la manera como Dios ha obrado y seguirá obrando siempre. Él saca a los suyos para que no reciban su ira. Hay una gran diferencia entre la disciplina de Dios y la ira de Dios. El pueblo de Dios recibe su disciplina para ser formado y transformado a la imagen de Jesucristo, pero son los rebeldes y enemigos de Dios los que reciben la ira de Dios. ¿Dónde dice eso Santiago? Bueno, 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra ¿de qué? La ira venidera. Ahora vaya a 1 Tesalonicenses 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿A quién le está hablando Pablo? A los creyentes, a la iglesia. Y le dice que no nos ha puesto Dios para ira, sino ¿para qué? Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra.